Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: la independencia de México. Hechos que se presentaron durante la primera década del siglo XIX en la Nueva España. Se agudizaron las diferencias entre peninsulares y criollos, se generó un sentimiento americano y nacionalista entre los criollos del bajo clero. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, aprovechando la derrota de Fernando VII por Napoleón, convocó a la lucha armada por la independencia y por un profundo cambio social. Se crearon expectativas independentistas ante la invasión napoleónica a España. Se convocó al primer Congreso Constituyente para dar legalidad al país. Opción B. Se agudizaron las diferencias entre peninsulares y criollos. Se generó un sentimiento americano y nacionalista entre los criollos del bajo clero. Se crearon expectativas independentistas ante la invasión napoleónica a España. En la número 3, es incorrecta. El Ayuntamiento de la Ciudad de México no convocó a la lucha armada por la independencia. Fue la conspiración de Querétaro la que lo planeó, con personajes como Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Y la número 5 también es incorrecta. La convocatoria al primer Congreso Constituyente de México no se dio en la primera década del siglo XIX, sino en la segunda década, ya durante la Guerra de Independencia en 1813. Este primer Congreso Constituyente fue convocado por el cura José María Morelos y fue conocido como Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac. Causa interna de la independencia de la Nueva España: la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a España, los criollos eran subyugados, subestimados y relegados, los pensamientos de la Ilustración. Los criollos eran subyugados, subestimados y relegados. La Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a España y la Ilustración fueron causas externas para que se diera la independencia de la Nueva España. Una de las causas internas de la independencia de la Nueva España fue que los peninsulares fueron despojados de sus riquezas, mestizos comerciantes pagaban impuestos justos, grupos marginados lograron una movilidad social, criollos sufrían una gran relegación y subestimación. Criollos sufrían una gran relegación y subestimación. Causa interna de la independencia de la Nueva España: invasión francesa a España, división territorial en capitanías, aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales, expulsión de los jesuitas de los territorios hispanoamericanos. Aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales. La aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales significó el aumento de nuevos impuestos excesivos a todos los sectores económicos de la Nueva España que recaudaban los peninsulares administrativos para enviar a la corona española. Una de las causas internas de la independencia de la Nueva España fue reformas borbónicas, expulsión jesuita, invasión napoleónica, nacionalismo criollo. Nacionalismo criollo. En la primera década del siglo XIX, los criollos de la Nueva España aprendieron de libros europeos que obtenían de contrabando significados de palabras como libertad, nación, soberanía, independencia y otras que un siglo antes habían sido reveladas por la Ilustración. Además vieron el ejemplo de la expulsión del Reino de Gran Bretaña de las colonias de Norteamérica y de la supresión de la monarquía francesa con la Revolución Francesa, generando un mayor deseo por lograr lo mismo en la Nueva España. Causas externas de la independencia de la Nueva España: el gobierno de Jorge III y la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la Guerra de los 7 Años, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y las ideas de la Ilustración, el sentimiento nacionalista criollo y la expulsión de los jesuitas de España. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica y las ideas de la Ilustración. El movimiento independentista de la Nueva España tuvo como causas externas
Independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa y reformas borbónicas, unificación italiana, reformas borbónicas y Guerra de los 7 años, unificación alemana, venta de la Florida y guerras napoleónicas, independencia de Haití, anexión de Texas y guerra franco-prusiana. Independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa y reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, el nacionalismo criollo y la invasión napoleónica a España son causas de la enciclopedia, el imperio napoleónico, la guerra de los 7 años, la independencia de la Nueva España. La independencia de la Nueva España. La independencia de la Nueva España fue para buscar la igualdad de los peninsulares, buscar la igualdad de los criollos, buscar la igualdad de las castas, buscar la igualdad de los indígenas. Buscar la igualdad de los criollos. Personaje que participó en la Junta de México de 1808. El virrey José de Iturrigaray, el cura Miguel Hidalgo, el militar Ignacio Allende, el cura José María Morelos. El virrey José de Iturrigaray. En 1808, el rey de España, Carlos IV, abdicó a favor de su hijo Fernando VII, y este último hizo lo mismo a favor de Napoleón Bonaparte, el cual había invadido España para ceder el trono de España a su hermano José Bonaparte. La noticia llegó a la Nueva España, provocando que se diera la crisis política en la Nueva España de 1808, en donde el propio virrey comenzó a organizar una conspiración para buscar la independencia de la Nueva España, rechazando este nuevo imperio europeo de los Bonaparte. La Junta de México fue el nombre de esta conspiración de 1808, que contó con la participación del virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, además de los funcionarios del Ayuntamiento de México, Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate, y el fraile Melchor de Talamantes. Esta conspiración fue descubierta y sus miembros fueron encarcelados, y el virrey José de Iturrigaray fue sustituido por otro virrey. Personaje que participó en la Conjura de Valladolid de 1809. Agustín de Iturbide, José Mariano Michelena, Ignacio López Rayón, Leona Vicario. José Mariano Michelena. En 1809 se llevó a cabo otra conspiración para planear la independencia en Valladolid, hoy Morelia, México, conocida como la Conjura de Valladolid, organizada por el político José Mariano Michelena y el militar José María García Obeso, y con la participación de personajes como Manuel Ruiz de Chávez y Vicente de Santa María. Esta conspiración también fue descubierta por el gobierno realista de la Nueva España y sus miembros fueron encarcelados. Personajes que participaron en la conspiración de Querétaro de 1810. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y José Mariano Michelena, José María Morelos, Ignacio López Rayón y el virrey José de Iturrigaray, Miguel Hidalgo, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, Agustín de Iturbide, Pedro de Garibay y Félix María Calleja. Miguel Hidalgo, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez. En 1810 se dio una nueva conspiración para planear la independencia de la Nueva España, esta vez en Querétaro, organizada en la casa de los esposos Miguel y Josefa Domínguez, y con personajes como el cura Miguel Hidalgo y Costilla, los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo, el militar Juan Aldama, la investigadora Leona Vicario, entre otros. La conspiración tuvo que ser disfrazada como juntas literarias para que las autoridades no la descubrieran. La conspiración planeaba iniciar el movimiento armado contra el gobierno realista de la Nueva España en octubre de ese año, pero la conspiración fue descubierta y tuvo que adelantarse el inicio del movimiento para septiembre. Objetivo primordial de la conspiración de Querétaro: constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII,
llevar al poder al corregidor don Miguel Domínguez, crear una confederación de estados americanos encabezada por Simón Bolívar, establecer una república democrática gobernada por Fray Vicente Santa María. Constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII. El objetivo primordial de la conspiración de Querétaro era constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII, que había abdicado a favor de Napoleón Bonaparte, ya que los criollos de la conspiración de Querétaro consideraban a Napoleón y a su hermano José Bonaparte como invasores. Fue un hecho en el que participó el cura Miguel Hidalgo y Costilla durante el movimiento de independencia, el sitio de Cuautla, la creación del Congreso de Chilpancingo, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la firma de los tratados de Córdoba. La toma de la Alhóndiga de Granaditas. Periódico insurgente que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El Despertador Americano, el Ilustrador Nacional, el Ilustrador Americano, el Imparcial. El Despertador Americano. Personaje que dio seguimiento al proyecto insurgente después de la muerte de Miguel Hidalgo. Ignacio Allende, Agustín de Iturbide, Félix María Calleja, José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón. El documento Sentimientos de la Nación tenía plasmados los ideales de Guadalupe Victoria, José María Morelos y Pavón, Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán. José María Morelos y Pavón. En 1813, el cura Morelos convocó a la creación de un Congreso Constituyente para organizar y dotar de un acta de independencia al movimiento, ya que desde el inicio de la independencia no se contaba con un documento que oficializara el proyecto de independencia. Este congreso fue llamado Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, y en él el cura Morelos presentó un documento escrito por él llamado Sentimientos de la Nación, el cual proponía la declaración de la independencia de América de España, la religión católica como única y oficial en el país, soberanía y gobierno representado por el pueblo y ya no por el rey de España, división de poderes en el gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, el reemplazo de la forma de gobierno pasando del sistema monárquico a un gobierno liberal, derechos del pueblo, sin distinción de clases ni castas, igualdad entre todos los americanos, abolición de la esclavitud y eliminación del pago del tributo hecho por indígenas. ¿Cuál era la finalidad de Sentimientos de la Nación? Aceptar el poder de la corona, aceptar a Fernando VII como representante de la Nueva España, la división de poderes y el sentir de la sociedad, la monarquía absoluta y el sentir de la sociedad. La división de poderes y el sentir de la sociedad. A Morelos se le conoce como ideólogo de la independencia por la abolición de la esclavitud y del pago de tributo de las castas, creación del Plan de Iguala y del Ejército Trigarante, publicación de los Sentimientos de la Nación y de la Constitución de Apatzingán, promulgación de la Constitución de Cádiz y de las leyes de las Indias. Publicación de los Sentimientos de la Nación y de la Constitución de Apatzingán. El cura Morelos fue el ícono de la segunda etapa de la independencia, llamada organización, y el Congreso de Chilpancingo creó en 1814 una constitución conocida como Constitución de Apatzingán, basada en los puntos de Sentimientos de la Nación. La Constitución no pudo entrar en vigor por la persecución del ejército realista de la Nueva España, pero fue la base para la creación de la que tiempo después sería la primera Constitución oficial en México. Periódico insurgente que encabezó el cura José María Morelos y Pavón. El Despertador Americano, el Aguizote, el Ilustrador Americano, el Imparcial.
El ilustrador americano. La influencia de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Francesa, ¿de qué manera influyeron en los liberales mexicanos? Suprimir la universidad, mantener los privilegios y crear un ejército fuerte, dividir los poderes políticos, igualdad y la supresión de la monarquía, suprimir la universidad, mantener los privilegios y crear un ejército débil, no dividir los poderes políticos, desigualdad y apoyar a la monarquía. Dividir los poderes políticos, igualdad y la supresión de la monarquía. ¿En qué etapa de la independencia de la Nueva España se promulgó la Constitución de Apatzingán? Iniciación, organización, resistencia, consumación. Organización. Algunos de los puntos contenidos en la Constitución de Apatzingán fueron: soberanía popular, monarquía absoluta e inversión privada, presidencia de 8 años en el poder, apertura comercial e inversión extranjera, división de poderes, presidencia de 8 años en el poder e inversión extranjera, soberanía popular, división de poderes, sufragio universal y educación para el pueblo. Soberanía popular, división de poderes, sufragio universal y educación para el pueblo. Ordena cronológicamente los acontecimientos que corresponden a la etapa de organización de la independencia de la Nueva España. Creación de la Junta de Zitácuaro, instalación del Congreso de Chilpancingo, comienzo de la primera campaña de Morelos, Constitución de Apatzingán. Opción C. Primero, comienzo de la primera campaña de Morelos en 1810. Después, creación de la Junta de Zitácuaro por los insurgentes de Ignacio López Rayón en 1811. Después, la instalación del Congreso de Chilpancingo en 1813. Y por último, la Constitución de Apatzingán en 1814. Fue la serie de juntas secretas en donde la alta burguesía de la Nueva España buscó la independencia de la corona española y designó al general Iturbide como encargado para pactar con los insurgentes. Junta de México, Junta de Zitácuaro, Congreso de Anáhuac, Conjura de la Profesa. Conjura de la Profesa. En 1820, en España, triunfó la Revolución Liberal y se obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, y con ello se eliminaba al absolutismo. En la Nueva España, esta noticia alertó a las élites de nobles y al alto clero porque pensaron que con este cambio se verían afectados sus intereses y perderían sus privilegios. La Conjura de la Profesa fue la serie de juntas secretas en donde la clase alta de la Nueva España planeó independizarse de España y designaron a Agustín de Iturbide la misión de aliarse con los insurgentes de Vicente Guerrero, que llevaba 10 años luchando por la independencia. Símbolo de la resistencia durante la Guerra de Independencia, que se alió con Agustín de Iturbide: José María Morelos, Félix María Calleja, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo. Vicente Guerrero. En 1820, Agustín de Iturbide, líder del ejército realista de la Nueva España, propuso a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente, unir los dos movimientos independentistas. Vicente Guerrero al principio no pensaba hacerlo, pero al final se convenció de que unirse con Iturbide era la única forma de conseguir la independencia. En 1821 sellaron la paz y unieron los dos movimientos con el abrazo de Acatempan. Plan con el que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero otorgaban la independencia de la Nueva España y formaban el ejército trigarante en febrero de 1821. Plan de Iguala, Plan de Ayutla, Plan de Ayala, Plan de San Luis. Plan de Iguala.
Tratados con los que Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue ratificaban el Plan de Iguala y otorgaban la independencia de la Nueva España de la corona española. Tratados de Ciudad Juárez, Tratados de Bucareli, Tratados de la Soledad, Tratados de Córdoba. Tratados de Córdoba. Uno de los consumadores de la independencia, apoyado por la nobleza y el alto clero, fue Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos: Constitución de Apatzingán, Guerra de Guerrillas, toma de la Alhóndiga de Granaditas, Tratados de Córdoba. Opción C. Primero, la toma de la Alhóndiga de Granaditas en 1810, después Constitución de Apatzingán en 1814, después Guerra de Guerrillas, que fueron los pequeños movimientos armados en la etapa de la Resistencia, de 1816 a 1820, y por último, Tratados de Córdoba en 1821. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos: Tratados de Córdoba, Conspiración de Querétaro, Grito de Dolores, Imperio de Iturbide. Opción B. Primero, la conspiración de Querétaro, iniciada desde 1808 y descubierta en 1810. Después el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, que fue el hecho con el que inició el movimiento de independencia. Después los Tratados de Córdoba en agosto de 1821. Y por último, Imperio de Iturbide, instaurado después de los Tratados de Córdoba y que dio inicio al finalizar la lucha por la independencia de México en 1821. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos: Abolición de la esclavitud, apoyo insurgente de extranjeros, monarquía constitucional, sentimientos de la nación. Opción D. Primero, la abolición de la esclavitud por el cura Miguel Hidalgo en 1810, en la etapa de la iniciación. Después, el documento Sentimientos de la Nación por el cura José María Morelos en 1813, en la etapa de la organización. Después, el apoyo insurgente de extranjeros con la llegada del español Francisco Javier Mina y otros extranjeros que apoyaron al movimiento insurgente en la etapa de la resistencia. Y por último, monarquía constitucional con Agustín de Iturbide en el trono del primer imperio mexicano a partir de 1821, en la etapa de la consumación de la independencia. En este cuadro están las etapas de la independencia de México y los sucesos más importantes de cada etapa.